Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa moreda: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Estimados hermanos, este Santo Evangelio del día de hoy nos da 3 grandes enseñanzas. Jesús explica 3 palabras que cuestionan nuestra manera de vivir: el escándalo, el perdón y la fe. ¿Qué es el escándalo? Pues es inducir al mal, hacer perder la gracia santificante, llevar a la muerte espiritual. Podemos escandalizar con nuestra conducta, con nuestras palabras, con los escritos o con nuestras omisiones. Escandalizar es hacer caer, ser causa de tropiezo, de ruina espiritual para otro. Con la palabra, con los hechos o con las omisiones, nos dice Santo Tomás de Aquino. Y tenemos que esforzarnos para evitar ser piedra de camino para otros. Dice el Señor: es imposible que no haya escándalos, pero tú y yo debemos esforzarnos para no ser causante de ellos. Cuidar siempre nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas. Y nos dice que al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Y no solo se refiere a los niños por su inocencia, porque todavía están conociendo las cosas, ¿no? Porque en ellos, en los niños, se refleja de manera particular la imagen de Dios, ¿no? Porque son sencillos, ¿verdad? Un niño es sencillo, inocente, confía, ¿no? Sino también esto se refiere muchas veces a las personas poco instruidos, poco preparados, ¿no? No han tenido quizás la oportunidad de conocer más las cosas de Dios, o no se han preparado también por diversas circunstancias en las ciencias humanas. Y pues todos los que de alguna manera tenemos responsabilidades, empezando por la casa, por papá y mamá, por las autoridades, por los sacerdotes, por todas las personas que tienen autoridad, pues tienen que tener mucho cuidado de no escandalizar, y menos aprovecharse de la inocencia y de las ignorancias de ellos. No manipularlos, como hoy día se ve, ¿no? No manipularlos,
no, no tratarlos como si fueran personas de segunda categoría, ¿no? Todos, a los hijos de Dios, tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios. Y por tanto, pues, debemos evitar este terrible pecado del escándalo, del escándalo. Que cuidemos, hermanos, nosotros como católicos, que cuidemos nuestro testimonio de vida, nuestro ejemplo. Cuando un domingo, por flojera, por descuido, no vamos a misa, pues estamos escandalizando. Y estamos como también arrastrando a otros a hacer lo mismo, ¿no? Esa persona que es católico y a veces está en grupo parroquial o hermandades, y mira que no va a misa, y yo menos, ¿para qué voy a ir? Si él no va, yo menos. Muchas veces hemos escuchado así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que más bien dar buen ejemplo, aunque con trabajo, con dificultades, hasta muchas veces con enfermedades, como se ve en muchos hermanos católicos, los mayores sobre todo, están presentes en la Santa Misa con fe, con devoción, con recogimiento, ¿no? Hay una abuelita que ya con las justas caminaba, iba con su bastón, ¿no? Más de 80 años, y estaba ahí todos los domingos en la Santa Misa, estaba en su oración al Santísimo, estaba ahí cuando había que rezar rosario, ¿no? Estaba ahí presente, estaba presente, ¿no? Es un testimonio de vida, un testimonio de fe, ¿no es cierto? Por tanto, hermanos, nosotros también tenemos mucho por hacer. Luego nos dice también este evangelio tan importante para nosotros, ¿no? Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Es más, dice, si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Es una de las exigencias de nuestro Señor que más nos cuesta, porque somos orgullosos, somos resentidos, ¿verdad? Todo nos tomamos en serio, a pecho, ¿no? Sobre todo nos duele porque han ofendido a nuestro orgullo, ¿no? Y eso no nos deja perdonar. Pues esto es lo que debemos poner en práctica, perdonar, perdonar de corazón, perdonar de verdad, y siempre, ¿no? Y siempre. No es yo te perdono pero no olvido, ¿no? Como muchas veces pasa en los matrimonios, ¿no? Pues un perdón sincero tiende a olvidar la ofensa y a ofrecer señales de amistad que faciliten el arrepentimiento de esa persona, ¿no? Que está arrepentido. Y como siempre dicen, cuando alguien nos ofende, nosotros debemos tener más bien más compasión porque esa persona está herida en su corazón y está manifestando eso. Y muchas veces de esa forma está pidiendo ayuda. Pues nosotros debemos ayudarle, sobre todo con nuestra oración y con nuestra corrección. No hay que tener miedo a corregir, queridos hermanos. No hay que tener miedo a corregir, ¿no? A veces nos ata el maligno la lengua para no corregir, porque no hay... Si tú le dices algo, se va a molestar contigo, ya no te va a hablar. Entonces no corregimos, ¿no? Por miedo, por cobardía, y dejamos que se vaya hundiendo en sus errores, en sus pecados, ¿no, hermanos? Hay que corregir, ¿m? Y también saber perdonar, porque el Señor nos perdona constantemente, incluso del mismo pecado. ¿Cuántas veces hemos ido a la confesión con lo mismo y el Señor nos ha perdonado? Salimos de ahí contentos, pero también dispuestos a luchar, y otra vez caemos, ¿no? Entonces, hermanos, así como el Señor nos perdona incansablemente, así también nosotros debemos perdonar. Pero eso sí, dice, si se arrepiente, ¿no? Si se arrepiente, dice la Escritura, ¿no?
para ser más exacto, dice, si vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Es importante esto, ¿no? El propósito de enmienda, ¿no? Querer cambiar, querer luchar, y ahí tenemos que ayudar tú y yo. Y por último, también el Señor hoy nos habla de la fe. Nos dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no? Diríais a este árbol que se traslade de aquí o a esta montaña y se trasladaría, ¿no? Pues la fe nos lleva a creer firmemente en Dios y en todo lo que Él me ha revelado. Yo le creo, es una adhesión personal a Dios, ¿no? Aceptamos a Dios libremente y todo lo que Él nos ha revelado, no a medias. Cuando aceptamos las verdades de Dios a medias, no es que no le creemos totalmente a Dios. Nuestra fe tiene que ser sin condiciones, es todo o nada. Es todo o nada. Y creemos estas verdades reveladas por la autoridad de Dios, quien me lo revela, y sabemos que Él no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, queridos hermanos, la fe que tenemos en Dios, tú y yo tenemos que hacerla crecer para alcanzar la salvación. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo ha enviado para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener una fe sincera, no una fe superficial, ¿no? Una fe sincera es cuando tenemos una fe con obras. Le creo en Dios, le creo a Dios, por eso voy a misa, por eso hago obras de misericordia, por eso rezo mi rosario, por eso leo la palabra de Dios, por eso hago un rato de oración, por eso medito su palabra, ¿no? Por eso pongo en práctica lo que nos pide el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La fe, queridos hermanos, es un don gratuito de Dios que Dios hace al hombre, que Dios nos hace a nosotros, ¿no? No hemos hecho mérito, Él nos ha regalado, es un don. Y pues para vivir, crecer y perseverar en la fe, debemos alimentarla todos los días con la palabra de Dios, con nuestra oración, con nuestras obras de misericordia, ¿no? Nuestras obras de misericordia. También una devoción sincera a la Virgen María por ser la Madre de Dios, por ser nuestra Madre. Por tanto, hermanos, que todos los días sigamos creciendo en la fe, que se ve traducido en nuestras obras. Santiago nos dice, muéstrame tu fe, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Bendiciones.